Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más del mundo antiguo y el libro de Mormón. Les habla Ignacio Salguero, su anfitrión y director en este canal. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes un video, el cual se refiere a la escritura, específicamente a las estelas y a los códices. Este es el archivo número 3 y vamos a poder ver realmente si existe alguna coincidencia con respecto a la escritura que se encuentra en Mesoamérica con el libro de Mormón. Vamos a iniciar en esta ocasión hablando un poquito sobre lo que es una estela. La estela, de acuerdo a lo que se menciona con respecto a los eruditos de Mesoamérica, los investigadores de Mesoamérica, se podría decir que una estela es una clase de monumento de la cultura maya de la Mesoamérica antigua. La estela llegó a ser asociada muy estrechamente con el concepto del rey divino y la fabricación de estos monumentos disminuyó juntamente con el declive de esta institución. El propósito central de una estela era glorificar al rey. Como podemos ver en esta imagen, prácticamente la hay de todos los tamaños. Una de ellas, la que se encuentra a mano izquierda, es una estela que se encuentra en una exhibición de la cultura maya en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. La otra, que es la misma en dos periodos diferentes, muestra una de las estelas que se encuentra en la zona arqueológica de Quiriguá, en Guatemala. Las hay de muchísimos tamaños, esta es una de las más grandes. Básicamente lo que muestra es la historia del rey en turno, la historia de sus antepasados y el momento y el por qué fue entronado como rey en esa ciudad. Como lo pueden ver ustedes, son estelas bastante grandes y, como bien se mencionaba, es muy específica la información que estas estelas contienen. La característica principal de las estelas, de acuerdo a estos eruditos mesoamericanos, la producción de estelas por los mayas tuvo su origen alrededor del 400 a.C. y seguía a lo largo del periodo clásico hasta aproximadamente 900 después de Cristo. La epigrafista Tatiana Proskoriakov reconoció que estas estelas documentaron las vidas de gobernantes y sus entornos y no detalles de sacerdotes y dioses como previamente se había teorizado. Esto es importante, ya que en el pasado se consideraba que estas estelas mostraban probablemente la información de dioses o sacerdotes. Hoy sabemos que solamente se han encontrado estelas con la información específica de los reyes en turno, los reyes gobernantes de las diferentes ciudades. El propósito de esta estela era glorificar al rey y mostrar su historia. Sin embargo, es increíble darnos cuenta cómo en el libro de Mormón se encuentra la historia específica de una estela. Lo importante en esta información es que hay que recordar que en 1830, cuando José Smith traduce el libro de Mormón, absolutamente nadie sabía nada de este tipo de escritura sobre piedra, de este tipo de estelas y el propósito que estas estelas tenían. Sin embargo, el libro de Mormón describe de manera clara el propósito que esta piedra tenía. En el versículo 20 del capítulo 1 de Ovni dice: y acaeció que en los días de Mosía se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por el don y el poder de Dios. Relataban la historia de un tal Coriantum. Si ustedes recuerdan, Coriantum es un rey jaredita, y la matanza de su pueblo, y el pueblo de Saraem la descubrió a Coriantum y vivió con ellos por el término de 9 lunas. Y también relataban algunas palabras acerca de los padres de Coriantum, es decir, su genealogía. Y sus primeros padres vinieron de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y el rigor del Señor cayó sobre ellos, de acuerdo a sus juicios, que son justos, y sus huesos se hallan esparcidos en la tierra del norte. Me llama muchísimo la atención cómo la misma descripción que se da sobre esta piedra con grabados, con la historia del rey, en este caso Coriantum, y sobre su genealogía, es específicamente el propósito que mencionan los eruditos en Mesoamérica con respecto al propósito de una estela. La descripción que se da es exacta, tal cual y como se encuentra hoy en día en la información mesoamericana. Y eso no es todo, existe otro tipo de escritura que, si bien es muy conocida al día de hoy, no se tenía absolutamente ningún conocimiento de ella en 1830, y me estoy refiriendo a los llamados códices, que es una escritura
muy específicas sobre un tipo de papel, ya sea de corteza de árbol o de otros materiales, el cual se plegaba como biombo y tenía muchísima información. La mayoría de esta información que hemos localizado hasta el día de hoy es información religiosa, en general muy poco histórica, pero muestra un tipo de libro muy diferente al que se utilizaba o se conocía en 1830. La descripción que se nos da al respecto de estos códices de manera científica es que los códices precolombinos tienen básicamente la misma forma que los códices europeos. Las páginas no estaban dispuestas como un libro, sino pegadas entre sí, de tal modo que con el conjunto se plegaba como un acordeón. Las páginas se preparaban con una base de estuco o yeso y posteriormente se pintaban. Estos códices presentan una escritura pictográfica que, al contrario que en la escritura occidental, se lee empezando por la derecha, exactamente de la misma forma en cómo se lee los registros judíos. Las tiras de papel de un manuscrito podían medir varios metros y se plegaban como un acordeón o como un álbum plegable. De este modo se podía abrir o desdoblar, como lo digo yo, a voluntad y juntar varias páginas. Ahora, ¿por qué sería importante entender lo que representaría un códice? Esto es importante ya que en 1830, así como en el día de hoy, si ustedes quieren leer un libro, la acción que se tomaría sería abrir un libro, ¿correcto? Ya en nuestros tiempos también, si nosotros queremos leer específicamente una escritura, podemos ya sea abrir un libro o prender nuestros dispositivos electrónicos. Sin embargo, en 1830 los libros solo se podían abrir. En la época de Jesucristo, inclusive, los libros, ahora lo sabemos, no eran libros como los conocemos hoy, eran rollos, los cuales se desenrollaban de acuerdo a la información que se requería obtener de ellos. Sin embargo, en la época mesoamericana, en el tiempo del Libro de Mormón, los libros ni se abrían ni se desenrollaban. Es decir, en el tiempo del Libro de Mormón, los libros se desdoblaban. Esto es importante, ya que vamos a notar como el mismo Libro de Mormón describe el tipo de libros que se utilizaban en ese tiempo. Para poder explicar esto, déjenme comentarles que las palabras que se encuentran en español en el Libro de Mormón en algunos casos no representan exactamente lo mismo que en inglés. No significa un error de traducción, es que simplemente no existe una mejor escritura, no existe una mejor palabra que pueda ocupar esa traducción exacta en inglés. Y el mejor ejemplo para esto es, por ejemplo, la palabra lomos. Cuando nosotros leemos en el Libro de Mormón en español que los lamanitas llevaban una faja de piel alrededor de los lomos, representaría para muchos de nosotros en Latinoamérica que podría llevar una especie como de capa sobre su espalda, porque en Latinoamérica lomos representaría la espalda. Sin embargo, en inglés es notable darnos cuenta que no es la palabra back o espalda, sino loins. Loins en inglés significa lomos, en este caso la entrepierna, donde se encuentran los genitales, es decir, cuando se refiere a una faja de piel, se refiere al área genital, ¿ok? A un taparrabos. Otro tipo de palabra que se ha malinterpretado, y no por cuestión de error de traducción nuevamente, sino porque simplemente no existe una mejor palabra, es la palabra wilderness en inglés. Y la traducción al español sería desierto. Sin embargo, no se refiere a un desierto de arena como lo leemos en el Libro de Mormón. Muchas veces cuando leía el Libro de Mormón y leía que existía un desierto al norte, uno al sur, uno al este y el otro al oeste, alrededor de Zarahemla, tenía la idea de que Zarahemla estaba alrededor de un gran desierto de arena, un desierto como, no sé, el desierto de Atacama, el desierto de Arizona, el desierto de Chihuahua, algo por el estilo. Sin embargo, la palabra no es desierto en inglés, no es desert, es wilderness. Wilderness representa desierto de personas, no necesariamente desierto de jungla, es decir, desolado, sin personas en el área. Cuando se refiere que había un área desierta en un punto en el Libro de Mormón, se refiere a que no había personas. Esta diferencia de palabras puede ocasionar un entendimiento distinto en la mente de las personas que leen el Libro de Mormón. Este es el ejemplo de la palabra aclarar. En el caso, en el Libro de Mormón, en el capítulo 12 de Alma, versículo 1, se menciona lo siguiente: entonces Alma, notando que las palabras de Amulek
habían callado a Sesrom, pues vio que Amulek lo había sorprendido en sus mentiras y ardides para destruirlo, y viendo que Sesrom, consciente de su culpabilidad, empezaba a temblar, Alma abrió su boca y comenzó a hablarle y a afirmar las palabras de Amulek y a explicar las cosas o aclarar las escrituras más de lo que Amulek había hecho. Sin embargo, en inglés no dice exactamente lo mismo. En vez de aclarar, que sería la traducción al inglés to clarify, no menciona semejante palabra. En inglés es to unfold. To unfold representaría desdoblar, es decir, que en este caso Alma desdobló las escrituras más de lo que Amulek había hecho, que eso es exactamente lo que se hace con un códice. Cuando una persona quería leer algo simple en un códice mesoamericano, bastaba con leer solo una página. Sin embargo, si se quería aclarar o digamos avanzar más en la información, se cree que el sacerdote haya tenido que desdoblar completamente el códice a fin de poder tener un mensaje mucho más claro. Nos llama la atención, en este caso a mí me llama la atención el hecho de que José Smith, si él inventó el Libro de Mormón, haya utilizado la palabra unfold, cuando si él hubiera inventado el libro hubiera podido decir to open, to clarify o expresar algún otro tipo de palabra. Sin embargo, se utiliza en la traducción to unfold. Esto claramente determinaría que José Smith simplemente tradujo palabra por palabra el Libro de Mormón y no lo inventó, como la mayoría de los detractores del Libro de Mormón nos quiere hacer ver. Este ejemplo claro de la diferencia de palabras nos muestra el tipo de libro que se utilizaba en Mesoamérica en el tiempo del Libro de Mormón, si realmente el Libro de Mormón fue escrito en esta área cultural. ¿Ok? Entonces, en resumen, en el tiempo de José Smith las escrituras se abrían, y en el tiempo en el que Jesús vivió las escrituras se desenrollaban, pero en ningún caso se desdoblaban. Era algo imposible para José Smith saber que las escrituras en Mesoamérica o en este tiempo, en este continente, las escrituras se desdoblaban. Número 2. Como se muestra en las imágenes, las escrituras mesoamericanas no se abrían ni se desenrollaban, se desdoblaban a fin de poder tener un entendimiento mucho mejor de alguna enseñanza. Número 3. Los llamados códices eran una especie de biombo de papel que al desdoblarse adquiere un contexto más claro de alguna enseñanza, que era exactamente lo que Alma pretendía con Sesrom. Número 4. El uso de este tipo de libros era completamente desconocido para las personas en 1830 y lo fue por muchos años después. No es sino hasta por ahí de más o menos 1960 o 70 que se empiezan a entender o a reconocer muchísimos más códices y la estructura de ellos. Muy bien, mis hermanos, pues si les gustó este video, les invito a que se puedan suscribir a nuestro canal, darle like y compartirlo. Lo mismo en las redes sociales, y vamos a seguir subiendo muchísimos más videos de muchos más temas, ¿ok? Muchísimas gracias por ver este video y hasta luego.